El 90% de los Honda Civic de octava generación en ambos estilos de carrocería están equipados con un motor de 1,8 litros. Aquí notamos que este motor es condicionalmente eterno, no tiene problemas graves y la muerte ocurre solo debido al aceite falso y al sobrecalentamiento, lo que ocurre debido a un descuido del propietario. Hay puntos a los que debes prestar atención y no escatimar. Ya hemos hablado de soportes de motor. Después de otros 200.000 kilómetros, tendrá que gastar unos $250 en un tensor de correa de transmisión hidráulica original para implementos. El trabajo de sustitución debe confiarse a un técnico cualificado para que no haya problemas a la hora de desenroscar el perno de fijación. Y para que luego este perno no se rompa en algún momento del camino, existen casos así. La cadena de distribución dura unos 300.000 kilómetros, pero las holguras térmicas deben comprobarse cada 70.000 kilómetros. Se ajustan mediante una llave y un destornillador. 1.3 LDA2 híbrido 95 caballos. Todos los demás Civic de octava generación, pero solo las versiones sedán, están equipados con un sistema de propulsión híbrido. Se basa en un motor atmosférico de 1,3 litros con cadena de distribución y 8 bujías, y en lugar de un volante hay un pequeño motor eléctrico. El par se transmite a las ruedas mediante un variador. El sistema híbrido es fiable al estilo japonés. Al comprar y operar, puede diagnosticar cada celda de una batería de alto voltaje. Si es necesario, las baterías agotadas se pueden purgar y las agotadas se pueden reemplazar. Además, si tienes un Civic híbrido o quieres comprar uno, te aconsejamos que leas en internet consejos sobre el uso de este coche para que las baterías duren más. Los consejos son sencillos, te aconsejamos que los sigas. Bueno, no encontramos ninguna otra unidad de potencia en el Civic de octava generación. Sí, en algún lugar hay chapar de 2 litros, y aún menos comunes son las versiones diésel con motor de 2,2 litros. Sigamos adelante. El Honda Civic de octava generación con transmisión automática es únicamente un sedán. Este será un quinto. Automático con un convertidor de par, pero no tiene engranajes planetarios. Esta transmisión fue desarrollada por ingenieros de Honda, podemos decir que es un híbrido de transmisión automática y transmisión manual. Pero no te alarmes, esta transmisión funciona muy bien y dura mucho tiempo. Por cierto, tenemos un desmontaje de dicha unidad. Los hatchback Civic de 2 pedales de octava generación están equipados con una transmisión manual de 6 velocidades. Robot, se trata de una transmisión manual normal con un embrague monodisco normal, solo las marchas se cambian mediante servos. Esta transmisión no es ni rápida ni duradera. No soporta una conducción agresiva y desgasta el embrague cuando permanece mucho tiempo en un atasco, por lo que es mejor ponerlo en punto muerto usted mismo. Con el tiempo, las escobillas de los motores eléctricos de los actuadores se desgastan y los engranajes se desconectan durante la conducción. Debido a un actuador defectuoso, el motor no arranca, pero normalmente vuelve a la vida después de desconectar temporalmente el terminal de la batería. Esta transmisión necesita cambiar el aceite con más frecuencia para evitar problemas más graves. La suspensión del Honda Civic de octava generación es rígida, simple y muy confiable. Las bielas y casquillos del estabilizador delantero originales deben sustituirse con mayor frecuencia, una vez cada 80.000 kilómetros. Las varillas costarán 60 pesos y los casquillos costarán 9 pesos. El conjunto del brazo de suspensión delantera tiene un precio de $430, pero su bola y sus bloques silenciosos duran al menos 200.000 kilómetros. Hay sustitutos a precios 3 veces más baratos. El bloque silencioso trasero original se puede comprar por separado por $160, los análogos con licencia son entre 3 y 5 veces más baratos. Los cojinetes de soporte de los puntales del amortiguador pueden recorrer los mismos 200.000 kilómetros, porque tienen un tamaño decente y están bien protegidos de la suciedad. Los rodamientos originales cuestan $80. No es tan raro que con kilometrajes de menos de 200.000 kilómetros en el Civic de octava generación, los emiejes se desgastaran, tanto sus juntas homocinéticas como las estrías del exterior.
Esta no es una pieza barata, el costo del conjunto de transmisión original puede alcanzar los $1,000. Las juntas homocinéticas originales cuestan $300 por separado, hay una pequeña selección de reemplazos. La cremallera de dirección del Honda Civic de octava generación empezó a golpear después de un kilometraje de 150.000 kilómetros. Pero no hay nada aterrador ni caro en llamar a la puerta. Reparación estándar, sustitución de casquillos desgastados. Además, es mejor instalar un casquillo de bronce en el lado derecho, lo que aumentará significativamente la vida útil del bastidor sin golpear. La suspensión trasera del Civic de octava generación se basa en una barra de torsión. Sus dos bloques silenciosos no se venden originalmente por separado, pero duran mucho tiempo. Si necesita cambiarlos, uno bueno y no original vendrá al rescate a un precio de hasta $40 cada uno. Los resortes traseros del Civic 8 son bastante débiles, se hunden temprano y profundamente y no pueden soportar el peso normal de la carga y los pasajeros sobre sus hombros. Se pueden sustituir por muelles originales de la modificación americana del CDXI. Deben combinarse con amortiguadores originales de la misma versión. Los fanáticos del Honda Civic de octava generación consideran que la resistencia a la corrosión de la carrocería es la principal desventaja de este automóvil. En el exterior, aparece corrosión en los bordes de los arcos traseros. Además, su fuente crece desde dentro. Otra hinchazón desagradable aparece en el panel del techo, justo encima del parabrisas. La corrosión también aparece alrededor de la tapa del depósito de combustible, en los umbrales y en las juntas de las piezas del marco de las puertas. En general, todas las áreas con pintura desconchada se convierten en víctimas de insectos después de la exposición a la humedad y los reactivos. Es imperativo controlar la parte inferior y los pasos de rueda, allí la corrosión se desarrolla con mayor intensidad. Los refuerzos traseros de la carrocería, como los largueros, a los que se fijan los brazos de suspensión de la suspensión trasera, están a punto de convertirse en polvo. En general, la protección anticorrosión de la carrocería del Civic es literalmente una recomendación obligatoria si el vehículo se utiliza en regiones donde en invierno no se ahorra sal y otros reactivos. El perímetro de la carrocería del hatchback está protegido por revestimientos de plástico, como si de un crossover se tratara. Estas cubiertas de plástico no pueden soportar un contacto fuerte. Por ejemplo, las cubiertas de los umbrales de las puertas pueden romperse parcialmente cuando entran en contacto con un bordillo o el suelo. Las cubiertas de los pasos de rueda también comienzan a desprenderse del metal cuando se retiran sin cuidado o cuando se conducen hacia un ventisquero. Todas estas molduras no se agrietan por fuera, solo se rompen sus pasadores de sujeción y se moldean desde el interior. En el buen sentido, es necesario cambiar todo el revestimiento. Pero hay muchos métodos populares: pegamento, cinta adhesiva de doble cara, alguien imprime nuevos pistones y sujetadores en una impresora 3D, alguien instala tornillos y tuercas en su lugar. Esto es adecuado para revestimientos en pasos de rueda. El candelabro delantero de los hatchbacks con el tiempo se vuelve turbio, pero solo desde el exterior. La turbiedad se puede eliminar puliendo. Destacamos la distancia al suelo generalmente baja de estos coches. Los problemas surgen al conducir por terrenos accidentados. En el borde inferior del parachoques quedan huellas de contacto con el suelo, e incluso con los bordillos. Muchos Civic hatchback han tenido y continúan teniendo problemas con la aparición de agua en el maletero. Si el suelo del maletero está constantemente mojado y se ven gotas en la parte inferior del cristal, entonces el agua se filtra a través del spoiler pegado al maletero trasero. Normalmente basta con añadir sellador desde el exterior a lo largo de todo el borde superior del spoiler, en la unión con el cristal. Si el agua se acumula en el nicho debajo de la rueda de repuesto, llega hasta aquí de diferentes maneras. Es necesario verter agua y comprobar en orden las juntas de las luces traseras con la carrocería, las juntas del mazo de cables de la puerta trasera, la unión entre el panel del techo y la abertura de la puerta trasera. La junta mencionada se encuentra debajo del spoiler de plástico y viene recubierta de fábrica con sellador y pintada del color de la carrocería. Con el tiempo, este sellador se seca, se agrieta y comienza a filtrar agua.
Además, detrás del revestimiento del maletero, al nivel debajo de las luces, hay muchos orificios tecnológicos cubiertos con tapones. Si algún tapón desaparece, entonces el agua ingresa al nicho del maletero a través de los orificios. Los topes del maletero de serie, tanto originales como de repuesto, son bastante débiles, su fuerza de apertura es insuficiente. El reemplazo ideal para ellos son los topes del Citroën C4 Picasso, ML5756, 20 pesos cada uno. A veces, estos coches tienen fallos en los limpiaparabrisas. Cuando se activa el modo de barrido único, continúan funcionando durante varios minutos y no se apagan. En este caso, es necesario quitar todo el trapezoide de los limpiaparabrisas con la caja de cambios, desenroscar la tapa de plástico de la caja de cambios y limpiar el disco de contacto que se encuentra allí. Usando este disco, el sistema ve la posición de los limpiaparabrisas. Aparece un fallo en el momento en que el sistema se queda ciego. Y si el contacto desaparece por completo en este lugar, los limpiaparabrisas no funcionarán. Pero todo esto se puede solucionar, es necesario eliminar el exceso de grasa y suciedad del disco. En configuraciones con servoaccionamiento para espejos abatibles, este mecanismo deja de funcionar con el tiempo. El problema es un fusible fundido en la unidad de servocontrol. Este bloque en forma de pequeña caja se encuentra en el propio espejo. En Civics anteriores al rediseño, puede volver a soldar este fusible, es decir, soldar uno nuevo. En los automóviles rediseñados, el fusible se encuentra en lo profundo del bloque, en el relleno del sellador. Por lo tanto, debe comprar una unidad que funcione. Puede utilizar un bloque de un coche anterior al rediseño. En muchos Honda Civic, el ventilador del sistema de ventilación chirría debido al desgaste de los cojinetes del eje del motor. Un ventilador original nuevo, 79310 SMGG41, se vende por 100 pesos, hay muchos sustitutos. Por cierto, aquí cabe el motor del Jeep Wrangler 6804195AA y sus sustitutos. La pantalla monocromática situada en la parte superior central del panel frontal finalmente deja de mostrar toda la información, algunos de sus segmentos dejan de funcionar. Este problema se puede solucionar mediante soldadura estándar de contactos a su placa electrónica. Literalmente, todos los Civic también tienen un problema con la propia radio. Primero se empiezan a iluminar todos los segmentos del display, luego aparecen unos clics en los altavoces y todo termina con la radio apagándose y encendiéndose espontáneamente. Este problema conocido ahora puede ser tratado fácilmente por especialistas. En la propia placa de radio, es necesario volver a soldar varias partes del circuito de alimentación del procesador de audio. El logo de Honda en el volante se desgasta muy rápidamente, la capa de cromo desaparece y aparece el plástico de color marfil. Sorprendentemente, para conseguir este resultado basta con limpiarlo 10 veces con un paño normal. El emblema se puede quitar sin problemas y sustituirlo por uno nuevo, que se puede comprar en China. Puede hacer lo mismo con las piezas desgastadas de la palanca del freno de mano y la palanca de cambios. El motor Honda Civic está suspendido sobre 3 soportes. Los 2 soportes superiores parecen varillas, tienen amortiguadores de goma, bloques silenciosos. Estos soportes originales cuestan 130 pesos y 190 pesos. El soporte inferior derecho con amortiguador hidráulico cuesta alrededor de $200. Hay muchos sustitutos, pero entre ellos literalmente no hay piezas de buena calidad o vida útil. O sus amortiguadores estallarán prematuramente o habrá muchas vibraciones durante el funcionamiento del motor. Por cierto, para ahorrar dinero, los artesanos compran un soporte no ideal para un motor BMW o diseñan un soporte hidráulico derecho basado en un soporte para un motor Peugeot.